quiero simplemente tomar este texto como referencia para hablar, hermanos, esta tarde por petición de vuestro pastor. Y quisiera hablar acerca de un tema, hermanos, que es muy peligroso y que creo que como iglesia nosotros no podemos subestimar. Y es un peligro que ha perseguido al hombre. Y no solamente al hombre, sino a la iglesia. Este peligro es tan viejo como Adán, y tiene implicaciones eternas. Quiero hablarles acerca del gran mal de la religiosidad. De eso quiero hablarles. Y que lamentablemente ha hallado lugar en las congregaciones haciendo un terrible mal. Haciendo creer a los hombres lo que no son. Por tanto, como iglesia tenemos una gran responsabilidad de poder hacer frente a este veneno mortal. Es un veneno mortal que es invisible. Ahora, tal vez no solamente sea invisible, sino que más bien se disfraza y tiene una gran apariencia de piedad. Porque quiere que le diga una cosa. ¿Usted sabe cómo se le conoce al religioso? ¿Usted sabe cómo se le dice al religioso dentro de la iglesia? Se le dice hermano. Por eso es que es tan peligroso. El espíritu religioso es uno que dice creer en Dios. Él dice creer en un ser superior, pero nunca termina rindiéndose ni conociendo a ese Dios. Así que estas distorsiones precisamente son suplantaciones de un espíritu diabólico que quiere suplantar la obra de Cristo. ¿Y por qué la quiere suplantar? Bueno, porque no quiere verdaderamente a Cristo. Y es desde allí donde se erigen monstruos malvados con buena apariencia. ¿Usted ha escuchado la palabra moral? ¿Usted ha escuchado la ley moral? La ley moral viene ¿de quién? Viene de Dios. Pero resulta que hay una palabra que se llama moralidad. Y aunque suene parecida, no es lo mismo. Para nada es lo mismo, hermanos. Tal vez puede llegar a salir de la misma raíz moral y moralidad. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que una viene de Dios y otra viene del hombre, viene de las manos humanas, viene del acomodamiento racional del hombre, de su estándar, de lo que es bueno. Ahora, piense en la palabra religión. Piense en la palabra religión. Y correctamente entendida, esta palabra viene de Dios. Hay una religión sin mácula y sin mancha, dice la Escritura. Pero ahora piense que de esa palabra se desprende una que se llama religiosidad. Así que tal vez puede venir de la misma. Pero ¿qué es la religiosidad? De cierta manera, es la respuesta del hombre al Dios que él mismo se ha creado en su mente. Y por lo tanto, él va a venir a cumplir con algunas de las cosas de su religión, no la de Dios, sino de la suya propia, para ser observado de los hombres. Miren, hermanos, ya hay muchas denominaciones, no sé cuántas hay, pero yo sí quisiera que nosotros fuéramos conscientes de algo. No añadamos otra con nuestro nombre. Yo estoy seguro que Martín Lutero nunca esperó que se levantara el luteranismo. Yo creo que no lo esperaba. Así que no le añadamos otra religión a lo que ya tanto tenemos. Ahora bien, hermanos, lo que quiero hablar el día de hoy es precisamente de algunos peligros y síntomas de la religiosidad. La primera advertencia que quiero hacer es la siguiente: que lo que le voy a decir en todo este mensaje no le traigo nada nuevo. Y precisamente ese es uno de los síntomas del espíritu religioso o del religioso. ¿Pastor nuevo? ¿Qué se quiere? Palabras nuevas tal vez. El espíritu religioso quiere cosas nuevas, pero nunca termina entendiendo, aterrizando o viviendo aquello que escucha. Tal vez usted ya ha sido expuesto al pasaje que leímos,
y tal vez haya sido expuesto muchas veces, pero como se nos dijo muchas veces en el tiempo de las conferencias y esta semana de parte del pastor Castañeda, yo le preguntaría a usted, ¿cuántas veces ha sido expuesto a este pasaje o a estos pasajes? Y yo le pregunto, ¿qué ha hecho con ello? ¿Qué ha hecho con ello? ¿Cuánto de ello ha elevado mis afectos, advirtiendo a mi corazón y transformando mi acción? En este texto que acabamos de leer vemos dos males. Hay uno que es claramente notorio, ¿sí o no? Hay uno claramente notorio, mas el otro no mucho. Y es de aquel que no es muy notorio del que quiero hablar. Quiero hablar de aquel hijo que aparentemente era muy bueno y estaba cerca del Padre. Es de él que quiero hablar. Como les dije, este mal es tan viejo que tiene su origen en el Edén. Y a veces no alcanzamos a dimensionar los alcances negativos que trajo la caída. De hecho, hermanos, cuando Adán cayó, y estando aún en el Edén, ya Adán se encontraba lejos de Dios. Imagínense. Y una de las cosas que podemos ver en el texto es que no importa cuán cerca pensemos estar de alguien, aún así podemos estar bien lejos. Y ese precisamente es uno de los peligros de la religiosidad y es el primer peligro del cual quiero hablarle. Que no importa cuán cerca nos sintamos de Dios, eso no significa que realmente estemos cerca de Él. ¿Acaso no fue esto lo que sufrió el pueblo de Israel? Si usted le preguntaba al pueblo judío o al pueblo hebreo si estaba cerca de Dios, ¿qué le decían? Muy seguramente le decían que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque ellos se sentían cerca, su corazón estaba completamente apartado y lejos de Dios. El que estaba cercano era Él, Dios, no los hombres a Dios. Ahora, ¿no es esto lo que estaba pasando con aquel hijo que parecía muy cercano al Padre? Recuerden en otro tiempo, piensen por ejemplo, las mujeres, yo sé que acá hay matrimonios, pero piensen cuando las mujeres le decían al esposo, ay mi amor, ¿por qué estás tan distante? Y el esposo la miraba y le decía, ¿cómo así? ¿No ve que estoy aquí al lado suyo? ¿Cuántas veces su pastor tal vez le haya dicho, su cuerpo estuvo aquí, pero no su corazón? ¿Pero qué pensó usted? Que estaba cerca, porque había venido. El apóstol Pablo un día juzgó un caso sin estar en cuerpo, pero sí cercano en espíritu. Pero nosotros muchas veces venimos a este lugar en cuerpo sin estar en espíritu y creyéndonos cerca de Dios. Yo le pregunto algo, hermano. Hoy estamos aquí, hemos estado toda la semana aquí, desde el miércoles hasta el día domingo, 5 días seguidos aquí. Y yo le pregunto, ¿puede Dios juzgar hoy cuando nos ve, a usted y a mí, que venimos a ofrecerle lo que pide? Usted sabe que Dios le pide a usted que le ofrezca algo el día de hoy. ¿Y puede juzgar Dios cuando lo vea a usted el día de hoy, que usted le está dando lo que Él demanda? Porque yo sí le digo una cosa, Dios ha sido propicio y nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para estar cerca de Él. Así que nosotros juzgamos las cosas en razón de qué tan cerca creemos estar. Y el espíritu religioso engaña de tal manera que nos hace sentir cerca de Dios. Por ejemplo, al venir a este lugar, nos hace sentir cerca de Dios por el conocimiento que se nos ha transmitido esta semana. Nos hace sentir cerca de Dios porque pertenecemos a la Reforma y cuantas cosas más usted pueda llegar a imaginarse. Así que no juzguemos estar cerca de Dios porque no nos sentimos lejos de Él. Porque según el texto, había un hijo que abiertamente estaba ¿qué? Lejos del Padre. Pero a la misma vez, había otro muy cerca. Mas al final de cuentas, los dos se encontraban igual de lejos. Pero quiero que se pregunte lo siguiente.
¿Quién volvió más fácil al Padre? Son cosas que nosotros tenemos que meditar en nuestro propio corazón. El autor del libro Casi Cristiano dice lo siguiente al respecto de esto que le estoy hablando. Él dice lo siguiente: hay muchos que parecen estar cerca de Dios sin llegar a estarlo nunca. El asunto no es qué tan cerca estás del cielo, sino si estás en él. Así que ¿de qué sirve, hermanos, llegar hasta las puertas del cielo y no poder entrar en él? Este hermano dice que hay dos expresiones tristes en las Escrituras que no puede dejar de notar. Una se refiere a los verdaderamente justos y otra se refiere a los aparentemente justos. Él dice que hay dos verdades. Y la primera dice, la Biblia habla del justo, y cuando la Biblia habla del justo, en el pasaje de primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 18, dice que con dificultad el justo, ¿qué pasa? Se salva. Con dificultad se salva. Pero este hombre dice que el aparentemente justo dice casi se salva. Casi se salva. Entre estas dos expresiones, aunque uno pueda encontrar tal vez similitudes, hay una diferencia tan grande como del cielo al infierno, como del oriente al occidente. Ustedes recuerdan que Cristo un día le dijo a un escriba en Marcos capítulo 12, versículo 34, ¿no estás lejos del reino de Dios? Este hombre, aunque estaba cerca, Cristo estaba al frente de él, ahí estaba, así estaban de cercanos. Pero aunque hubiese estado cerca, no estaba cerca del reino, estaba fuera de él. Miren, mi padre ya no está. Y mi padre un día estuvo cerca de ganar el baloto. Estuvo tan cerca que estuvo a un número. Estuvo tan cerca del tesoro, pero nunca lo obtuvo. Pudo haberse hecho muchas ilusiones con el dinero del baloto, pero todas se desbarataron cuando faltó ese número. ¿Cuántas ilusiones está haciendo usted del cielo? Y tal vez usted no haga parte de él. Ese es uno de los síntomas y peligros de la religiosidad, que engaña haciendo sentir que se está cerca, pero el abismo que hay es infinito. El justo puede llegar a cuestionarse, Señor, ¿seré salvo? Pero el religioso hipócrita irá al infierno con muchas vanas esperanzas de alcanzar el cielo. Este mal engaña y lleva directamente a los hombres sin escalas al mismísimo infierno. Hemos hablado en este tiempo de enseñanza acerca de los medios de gracia, ¿es verdad? Que pueden hacernos creer que al usarlos estemos bien cerca. ¿Se nos llamó a que los usáramos? ¿Se nos llamó a practicarlos? Sí, y tal vez usted y yo empecemos a hacerlo y pensemos que estemos bien cerca, pero la verdad es que si no están acompañados de la gracia, nos tendrán lejos. Hermanos, esto no se trata de cuán aparentemente estuve en los caminos del Señor, sino si de verdad usted y yo estamos en ellos. Esto no se trata de haber escuchado, visto o compartido con Cristo, sino si de verdad estamos en Él. Esta parábola, según el título, que tal vez en una muy buena intención se le dio, desdibuja el verdadero mensaje que trae. ¿Y sabe por qué razón? Porque enfoca la mirada de los hombres sobre uno de los males que están allí expuestos. Sobre uno, pero hay dos. Lo pone sobre aquel que es notable. Y por eso es que la parábola se conoce como la parábola ¿de quién? Del hijo pródigo. Pero aquí la realidad es que hay dos males que igualmente apartan de Dios. Uno es el libertinaje y el otro es la religiosidad. Aquí tenemos a dos hijos completamente apartados. Y qué fácil es enfocarnos y poner la mirada sobre el hijo mundano libertino. Es más fácil ponerla en él que en el otro que tiene su mal oculto ante los hombres, pero no delante de Dios.
Y eso es lo que realmente Jesucristo nos quiere enseñar. Así que le he hablado del primer peligro que tiene este mal, este veneno mortal. Y quisiera, por tanto, entonces evaluemos otro peligro de este veneno mortal para que como iglesia nos cuidamos. La religiosidad engaña, pues tiene la capacidad de hacer buenas personas. El versículo 1 y 2 de este capítulo 15 de Lucas nos muestra a quién es que Jesús trae este mensaje. Y dice así la Escritura: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que podemos ver que parte de la audiencia eran los publicanos y pecadores. A estas personas se les consideraba como perversos. Tal vez abiertamente manifestaban sus pecados. Pero resulta que en escena entran otros muy conocidos, los santos distinguidos religiosos, fariseos y escribas que murmuraban como lo hizo el hermano mayor del hermano menor. Mire, iglesia, para que usted y yo podamos sacar provecho tal vez de esto que yo le estoy diciendo, no piense en los fariseos como normalmente pensamos. ¿Sabe por qué razón? Porque la religiosidad hace que pensemos que los fariseos son lo peor, como dice Mateo capítulo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! No, hermanos, no le demos estos aspectos peyorativos. ¿Y sabe por qué se lo digo? No porque los fariseos no fueran esto que les estoy diciendo o lo que ustedes están pensando. ¿Sabe por qué usted y yo podemos juzgar a los fariseos como se juzgan? ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él fue el que los desenmascaró y nos lo quiso revelar en las Escrituras. Mire, hermano, si la Escritura en Hebreos capítulo 11 no nos hablara de hombres de la fe, tal vez usted y yo sacaríamos a alguno de ellos del cielo. Yo estoy seguro que sí. Si no estuvieran revelados ahí, los hubiéramos sacado del cielo. De igual manera de los fariseos con su conducta, si no hubiese sido revelada por el Señor Jesucristo, creeríamos que están en el cielo. No pensemos entonces de ellos así, porque a la vista de los hombres de aquel tiempo, estos hombres a simple vista eran las personas que heredarían el reino de los cielos por su buen comportamiento. Ellos eran el más alto estándar moral para los demás mortales. Ellos no eran vistos como perversos, sino como la casta sacerdotal más importante de la época de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la palabra fariseo viene del hebreo parush, que significa separar, apartar. Parushim, ellos eran apartados, ellos eran separados. Estas personas eran una casta que se había separado de todos los que vivían mundanamente, supuestamente para vivir para Dios. Así que ellos eran excelentes personas. Eran rigurosos, estrictos, no se mezclaban con los judíos del montón. Por eso eran casi inalcanzables. Mire, los fariseos de manera externa era difícil acusarlos de algún mal. Difícil, hermanos. Cuando vemos las Escrituras, dígame quién los acusaba. Dígame quién los acusaba. Es que eso es lo tremendo, solamente el Señor Jesucristo, porque era la justicia más alta que los acusó. No había otro. El espíritu religioso es tan impresionante que nadie se imaginaba que Judas era el traidor. Este hombre se comportó de tal manera que el único al que no engañó fue al Señor Jesucristo. La apariencia de Judas era la de un hombre de Dios. O fuera de Cristo, ¿a quién escuchó usted acusándolo de alguna falta? Ninguno de sus compañeros tan siquiera desconfió de ese varón. Seguramente le abrían sus casas para que se quedara a dormir allí con ellos. Es tan peligroso este mal que la mayoría de las veces es indetectable a los ojos de los hombres. Aún a Pablo se le coló un Demas. Al libertino se le ve por encima. Sus gustos, sus apetitos, sus palabras,
casi todo se le ve y lo delata. Pero a la buena conducta del religioso se le dice, uy, qué hermanazo, qué piedad. En el tiempo del Señor habían aproximadamente unos 3,000 fariseos y nadie dudaba de ellos. Eran líderes del pueblo. Hoy usted y yo tal vez podamos llegar a pensar, ¿quién puede ocupar tal o cual puesto? Tal vez uno lo piense, pero para aquella época un fariseo era elegido como líder del pueblo porque eran respetables. No se dudaba de ellos. El fariseo no desentonaba. El fariseo es bien vestido. El fariseo es bien hablado. Por tanto, son bien recibidos en cualquier lugar, porque son moralistas de primera. Entonces, el gran peligro de este mal, y es lo que nos muestra Jesús, es que así como los fariseos y el hijo bueno, ninguno de ellos se sentía necesitado del Padre. ¿Por qué razón? Porque eran muy respetables, eran de buen comportamiento, eran irreprochables. Y el religioso entonces no se da cuenta que de verdad necesita al Padre, al igual que el mundano libertino. Al mundano se le nota que necesita al Padre. Usted ve a los borrachos, usted ve a los mentirosos, usted ve a los corruptos y usted dice, ¿cuánta necesidad tienen de Dios? Pero el religioso cree que lo tiene. ¿Ven qué gran peligro? Pero quiero decirle algo más. ¿Fueron acaso los publicanos los que odiaron, conspiraron y mataron a Jesús? ¿Fueron ellos? No, fueron los fariseos. Y así de grande es este mal. Fueron los maestros de la ley los que mataron al Hijo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ellos ya tenían su propia religión. Y eso es algo bien complejo. Por eso traje esta enseñanza. Porque este espíritu quiere acabar con la verdadera religión y con la iglesia. Después de haberles mostrado un par de los grandes peligros de este mal, quisiera que identifiquemos algunos de los síntomas que nos pueden ayudar a evaluar nuestro corazón. Y si detectamos alguno de ellos, espero no le reste importancia porque este espíritu hace pensar que no tiene nada que ver con usted. Tal vez usted empiece a mirar al hermano, a pensar en uno, en otro, pero tal vez no piense que es para usted. Y el primer síntoma que podemos notar es que al religioso, al igual que el buen hijo, no está a gusto de vivir y trabajar con el Padre y para el Padre. Es decir, no tiene gusto o plenitud en lo que hace. Hermanos, yo sé que los títulos de nuestros hermanos pastores eran cortos, los míos son más bien largos. Qué bueno que aquí los ponen en la pantalla. Mire, para aquel hijo bueno, al igual que el religioso, estar con el Padre no era sinónimo de gozo o deleite. Para ninguno de los dos. Para el hijo bueno, aparentemente bueno, estar allí con el Padre no producía ningún beneficio sobre él. Porque para el religioso todo lo que se le pide se convierte en una obligación. Hermano, y ahí está, y yo sé que nosotros tenemos un deber. Y el deber con cada uno de los medios de gracia que se nos enseñaron aquí, yo sé que es un deber. Y aunque un deber es una obligación, hay una particularidad, que usted y yo cumplimos deberes porque tenemos privilegios. Esa es la cuestión. Y todo privilegio conlleva una responsabilidad. Por lo tanto, hermanos, obligación y voluntariedad son cosas diferentes. Para el religioso todo es una obligación, todo es un trabajo forzoso. Y esto claramente nos lo deja ver el texto en el momento que el Padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué estaba haciendo el hijo bueno? Reprochando al Padre. Pero para él esto no era suficiente. A él eso no era lo que le importaba. Su plenitud no era estar siempre con el Padre o tener estas cosas, sino simplemente poder obtener beneficios y cosas de él. No quería nada más, solo obtener de Dios, solo obtener del Padre. Eso quiere el religioso. Beneficios y beneficios naturales.
Así que tal vez después de ser enseñados en estos días, usted y yo podemos acercarnos simplemente por los beneficios de estas prácticas santas como son los medios de gracia y no por el disfrute de aquel que las hace buenas y santas. Y es allí donde podemos ver el segundo síntoma del religioso. Porque todo lo que hace tiene una sola intención, y es la recompensa. Él cree que por su buena conducta merece las cosas del Padre. El religioso busca portarse bien, y por eso es que fácilmente puede pedir una recompensa. Así que qué difícil es que un religioso acepte un no o una reprobación como respuesta. Qué difícil es para el religioso esto. Siempre está esperando que puede recibir, como dice el dicho, no da puntada sin dedal. Siempre tiene una segunda intención. Un religioso no puede disfrutar realmente de hacer algo en el nombre del Señor de manera libre y voluntaria. Él siempre esperará retribución. Es lo que vemos en el versículo 29 del texto. Mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hijo, tantos años, tantos, y recuerdo que hay tantos que ponen su confianza en los años de estar sentados en una congregación, menos en Dios. El religioso se carga de haber dado, el hijo se cargó de no tener un beneficio, porque al religioso siempre, de una u otra forma, se le tendrá que pagar un precio, siempre. Él siempre lo cobrará, o si no, se le notará su carga. Así que esto también hace que el religioso no soporte que Dios derrame su gracia en otros. ¿Por qué? Porque a su lado, a su estándar, mirando sobre el hombro, son más pecadores, son menos trabajadores. El religioso es envidioso por naturaleza. Dice: tu hijo consumió tus bienes y le matas el becerro gordo. No puede ser. Pero pastor, ¿usted por qué trabaja con él si es que yo soy mejor? A ellos les molesta que el Señor diga: a los primeros serán postreros. Les irrita ver que el Señor pagó a los jornaleros de las 6 de la tarde lo mismo que le pagó a los 6 de la mañana. A los de las 6 de la mañana. Porque el de las 6 de la mañana, ¿qué esperaba? Así que no se goza. El religioso no puede gozarse en la justicia y bondad del Señor. Hermanos, el religioso está lejos del Señor por todo lo que hace. Por eso está lejos del Señor. Piensa en Marta y María. Dígame, ¿qué tenía lejos a Marta si estaba en la misma casa con el Señor? ¿Qué tenía lejos a Marta? Todo lo que estaba haciendo. Marta, lejos del Señor. María, ¿dónde estaba? A sus pies. ¿Qué querella tuvo Cristo con la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Tanto hacer. Les hizo olvidar el primer amor. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que entonces se dedique usted a no hacer nada. No le estoy diciendo que hacer esté mal. La cuestión es pensar que si ahora nos dedicamos a meditar, orar, leer la palabra y tomar la cena del Señor, entonces estamos cerca del Padre. Si se hace correctamente, sí, porque nos lo enseñaron. Así que el pecado no se trata solamente de hacer cosas malas, sino que también se trata de qué nos motiva a hacer las cosas buenas. Y el religioso sabe hacer bien motivado por el mal. Ahora, otro síntoma del religioso, podemos decir, y según lo muestra el texto, es que desea lo mismo que el hijo libertino. Desea lo mismo, pero con una diferencia. No lo demuestra. No lo demuestra. Quiere los mismos deleites, los mismos gustos, los mismos derroches que tuvo su hermano menor, pero no quiere hacerlo de una manera tan abierta.
Es de aquellos que vive diciendo a las propuestas externas del mundo, oiga bien, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Y le es casi imposible con su propia boca decir, es que no quiero, porque de allá me rescató el Señor. Así que muchas veces la boca del religioso delata lo que hay en su corazón. Hermanos, miren, yo lo que voy a decir no lo tomen a mal porque lo he escuchado aquí, no quiero decir que así sea, pero en la congregación que presido por gracia del Señor, escuchaba en todo tiempo, es que tengo. Y yo le dije, tengo. Yo más bien le pido, gócese en el servicio al Señor y pídale al Señor porque tiene que usar esa palabra y no otra. El religioso quiere lo mismo entonces que el libertino. Lo que pasa es que no lo hace de la misma manera. ¿Y sabe por qué razón? Porque le da miedo al castigo. Le da miedo perder. Le da miedo que le quiten. Él se abstiene de lo mismo del libertino por la consecuencia, mas no por el gozo de obedecer al Señor. El temor del religioso no está en el Padre, sino en el castigo que viene del Padre. Así que hermanos, hemos visto algunos síntomas que tiene el religioso y que yo espero que podamos evaluar en cada uno de nuestros corazones. Por último, aunque pudiésemos sacar muchas cosas del espíritu religioso, por último podemos ver que el religioso solo tiene ojos, tiempo y recursos para él. Él no puede preocuparse por los demás. Mire, según la cultura judía, ¿qué se esperaba que el hermano mayor hiciera? Pues que fuera mediador entre esta disputa familiar. Lo que se esperaba es que este hombre, al ver que su hermano menor huía y se iba, él enalbardara su asno y fuera en busca del perdido para traerlo de regreso, porque amaba a su hermano. Pero el religioso dice, allá él, y si algo le viene, bien merecido lo tiene. Mire, la persona religiosa no tiene paz. La persona religiosa observa, pregunta qué es lo que pasa. Lo ve todo, pero no para hacer el bien o solucionar, sino para enojarse y juzgar. Él se pone como juez para juzgar a todo aquel que no obra y piensa como él. ¿Y por qué no hace esto? Pero míralo. De esa manera no está bien. De esa manera no se honra al Señor, parece tan piadoso. Son aquellos que ven desde la tribuna. Hermano, usted no sé si usted haya ido de pronto en algún momento a un estadio de fútbol. Yo fui de aquellos que en algún momento fui al estadio y no decía, pobre jugador. Oh, qué pesar del técnico. No. Pero este técnico, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo va a parar la gente así? Critica las individualidades. Corra, flojo, dice. Corra. Meta el pase, tire al arco, pero no lo ve. Pero no tiene la más mínima intención de hacer algo por esa persona. El religioso critica a los hermanos, critica al pastor. No tiene intención para criticarse él mismo. Lo único que le sirve es la boca. No le sirve nada más. Juzga todo para afuera según su vara de medir. No la usa para él mismo. Porque para él mismo es tan hermoso como Narciso, pero está tan ciego que no puede verse tal cual es. Pero ¿sabe qué pasará con el religioso? Que un día sentirá el azote de esa misma vara sin ninguna misericordia. Dice creer en Dios, aparenta hacerlo por Él. Aparentemente lo ama mucho, pero no ama al prójimo. Así que es fácil amar al que no se ve. Pero qué difícil es amar al que se ve y tiene debilidades. El religioso trata de cumplir y dice cumplir la primera tabla, pero se le pierde la segunda. Se le embolató. Hermanos, con estos peligros y con estos síntomas que quiero que evaluemos en cada uno de nuestros corazones, cuidémonos de este espíritu que por los hombres es exaltado y aplaudido, pero por Dios es desechado y reprendido. Quisiera concluir con lo siguiente, hermanos. Si este es el mal, si este es el veneno mortal de la religiosidad, entonces busquemos a Cristo de todo corazón.
No hay cura, no hay ninguna otra cura, sino Cristo. Cristo en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque en su plan de redención, en esa cruzada que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, a quienes vino a lo suyo y no lo recibieron, pero el Señor Jesucristo vino a destruir la religión farisea. A eso vino, hermanos. Vino a destruir esa religión, aquella que aleja de Él. Vino a destruir la religión humanista, esa que se contenta consigo mismo, esa que interpreta y da hasta donde le conviene y le gusta. Cristo es la cura contra este veneno. Él vino a dar un nuevo corazón que se deleite en Dios porque tiene el Espíritu de Dios. Y que obra en abundancia para Dios, no para ser bendito, sino porque es bendito del Padre. Iglesia, pongámonos en firme contra este espíritu del diablo, porque el espíritu religioso habla de Cristo, pero en su nombre busca hacerse, es un nombre que pueda llegar hasta el cielo. Cristo para el religioso no es el fin, Cristo para el religioso es un medio de obtener sus propias ganancias y sus objetivos. Ese espíritu religioso busca hacer más de lo que se demanda. Tenga cuidado con eso, hermano. ¿Ustedes recuerdan el fariseo que oraba para sí mismo? ¿Sabe qué decía a Dios ese hombre? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero yo le pregunto, ¿era esto lo que se le demandaba bajo el antiguo pacto? No. El Señor había estipulado un ayuno y diezmar de lo que tenía que diezmar. Así que el religioso quiere hacer más, tal vez, busca hacer más, pero al final, aunque haga todo lo que haga, no tiene frutos nacidos del Espíritu de Dios. La realidad es que usted y yo no podemos desconocer, y por eso les estoy diciendo, hermanos, que nos cuidemos, porque el Señor Jesucristo dijo que el fariseísmo era una levadura que puede leudar toda la masa y de la cual como discípulos debemos cuidarnos y guardarnos. Ese espíritu busca sustituir la comunión y el poder del Espíritu Santo en la vida de las personas con apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Aunque el religioso pueda aparentar estar a favor de Dios, es la mayor oposición que encontró Cristo y su obra en esta tierra. Termino con esto. De aquellos que muestran un libertinaje abierto, como prostitutas, publicanos y pecadores, así como el hijo pródigo, muchos llegaron a Cristo. Muchos. Bendito sea el Señor que salva pecadores. Pero de los aproximadamente 3,000 fariseos que estaban en la época de Jesús, si no estoy mal, si mi conocimiento no me engaña, si mi cálculo no me engaña, de esos 3,000, ¿cuántos vinieron? Tal vez uno. ¿Y sabe cuándo vino? Vino de noche para que nadie lo viera. Pero quiero decirle una cosa. Si usted hoy puede ver ese espíritu en usted, aun aunque nadie lo vea, vaya de noche a Cristo, porque a ese fariseo Cristo no lo desechó. Y yo le invito que por favor venga al Salvador con sinceridad de la que se nos enseñó y nazca de nuevo, porque Él da nueva vida y nuevo corazón. Quiero preguntarle una cosa, iglesia. ¿Qué le he dicho de nuevo que usted no sepa? La pregunta es, ¿con qué seriedad va a tomar lo que se le ha dicho hoy? ¿Es su vida una que manifiesta que obedece a Dios o que obedece a sus propias opiniones? Responda esa pregunta en su corazón y oremos al Señor.